Hey, hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Andrés Franco y hoy, en nuestro deber y ejercicio de estudiar el Código Penal, tenemos un artículo que ha sido cuestionado por la doctrina y la Academia del Derecho Penal colombiano. Es el artículo 403 del Código Penal. Destino de recursos del Tesoro para el estímulo o beneficio indebido de explotadores y comerciantes de metales preciosos. Vamos a leer lo que nos dice el artículo como norma, cómo se configuraría en el Código Penal. Nos dice, el servidor público que destine recursos del Tesoro para estimular o beneficiar directamente o por interpuesta persona a los explotadores y comerciantes de metales preciosos, con el objeto de que declaren sobre el origen o procedencia del mineral precioso. También nos dice que en la misma pena incurrirá el que reciba con el mismo propósito los recursos del Tesoro o quien declare producción de metales preciosos a favor de municipios distintos al productor. De acuerdo. Para entender esto, deberíamos hacer un estudio jurisprudencial, pero al hacer una investigación sobre este artículo, podemos notar que no existe un desarrollo jurisprudencial de este artículo. Es curioso pensar entonces que la doctrina ha sido crítica frente a la situación de este delito. Y para entenderlo mejor, hay un libro de Delitos contra la Administración Pública de César Augusto Otálvaro Sánchez de la Universidad Pontificia Bolivariana, que realmente hace un estudio crítico y que en cuestiones dice que este artículo es irreprochable y no debería existir en el ordenamiento jurídico. Pero antes de eso, es importante mencionar que además de su construcción, lo importante es el origen, la esencia o el fundamento que tuvo para crearse o para tener vida jurídica. Porque en este libro nos dice que su origen tal vez fue con la ley 366 de 1997, que puede ser considerada la primera ley que da esa legalidad a la extracción de metales preciosos. En esa ley lo que se quería era registrar con un formulario con los mineros o con los municipios aquellos metales preciosos que se extraían. Entonces, en relación con este artículo, podemos entender que lo que quería el legislador penal era proteger esas rentas municipales, de acuerdo con la extracción de metales preciosos. Primero, podemos ver que este artículo desarrolla dos artículos constitucionales, el artículo 365 y el artículo 366, respectivamente, sobre la contraprestación económica al extraer estos metales preciosos y la misión o la visión que se tiene de esa contraprestación económica. En este libro, para entender mejor este artículo, podemos deducirlo de la siguiente manera. Y tenemos que pensar que lo que quería el legislador penal era castigar aquella acción en la que se usen los recursos del tesoro. Y aquí, para entender a qué nos referimos con el tesoro o tesoro público, hay un libro buenísimo de delitos contra la administración pública, pero de la biblioteca del SENA, que nos dice que el tesoro lo debemos entender como aquellos dineros o transferencias que llegan al Estado o que entran al Estado. Y entonces en este contexto entendemos el tesoro como aquel dinero o aquella transferencia que entra gracias a las regalías o aquella contraprestación económica por extraer metales, minerales preciosos, ¿sí? Debemos entenderlo entonces como aquella utilización de esos recursos del tesoro para comerciantes o explotadores de metales preciosos, encaminados a que ellos declaren de manera imprecisa el origen de esos recursos o mientan sobre el municipio origen que dio esos metales. Así lo debemos entender y es fácil entenderlo o básico, pero antes de eso debemos de ver las críticas que han hecho muchos autores en doctrina. Yo quise recoger las más importantes. Ahí el profesor Carlos Mario Molina nos dice y nos plantea que este artículo es innecesario, irreprochable en el ordenamiento jurídico, porque este artículo ya recoge algunas características que fácilmente se podrían usar, que ya existen en el ordenamiento jurídico, como lo es el peculado por apropiación y la falsedad en el documento público. Además, hay otro autor que lo apoya, que es Pedro Alfonso Pavón Parra, pero él en su cuestionamiento
dice que este delito, de otras maneras, se tiene que ver como un testimonio aquel que falla tanto el funcionario como el particular que entendemos como un comerciante al dar ese testimonio. Y se debería ver o configurar como el delito de falso testimonio. Pero es importante ver lo que nos trae este artículo y por qué no tiene ese desarrollo jurisprudencial. No encontramos una sentencia digital que nos pudiera brindar esa información, pero recogimos dos sentencias y si hablamos de una de ellas, podemos ver que la Corte Suprema de Justicia nunca ha hecho un desarrollo propio para configurar el delito. A esto, hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el año 2009, en el que en los hechos o lo que nos importa es que existe un municipio llamado Vegache y en ese municipio se hacen unos planes para recoger o para llamar la atención de mineros, de esos comerciantes, de esos explotadores de minerales preciosos, para que exploten en el municipio y que el municipio tenga contraprestación económica, que tenga regalías. A esto hacen un tipo de contrato, un tipo de acuerdo con unos inversores. Estos inversores tenían la tarea de llamar a aquellos mineros o a aquellos comerciantes de metales preciosos. Pero al final lo que se comprueba es que lo que se hizo es pagarle a aquellos mineros para que extrajeran en otro lado, no importa, pero que en el formulario que tenían que llenar pusieran que habían extraído esos minerales o metales preciosos de Vegache. Aquí realmente hay un daño, porque se está extrayendo y se está dañando el ecosistema de un municipio aparte, pero la contraprestación va para otro, por mentir en la procedencia o en la declaración del origen de esos metales preciosos. Aquí es donde se configura verdaderamente el delito, tanto para el funcionario como para el particular. Aquí debería haberse castigado el municipio por este artículo, por el artículo 403, que podemos ver lo configura perfectamente. Pero aquí la Corte Suprema de Justicia configuró perfectamente que este hecho que les acabo de contar se configura como peculado por apropiación a favor de terceros. Acá podemos ver entonces que no se le ha dado un verdadero análisis y un verdadero uso a este artículo del Código Penal. Pero en base a esto y en relación a lo que nos dice César Augusto Tálvaro Sánchez, hay una opinión de José Eduardo Cancino, donde en su libro de Lecciones del Derecho Penal, parte especial, nos menciona que lo importante y lo esencial de este artículo es no confundirlo con el peculado por apropiación. ¿Y por qué no confundirlo? Porque hay que verlo de otra manera que aún no podemos entender, sino de aquella manera en la que el legislador penal lo que quería era castigar aquella recepción de información. Aquella recepción de información entre sujeto pasivo y activo, entre particular y entre funcionario. Eso es lo que busca castigar. Eso, en general, es lo que tendría que ser ese artículo.